Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, candidatas y candidatos a las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia Región 4, Ecatepec, en materia civil. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte en la actualidad del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y agradezco el favor de su atención. Es un honor para un servidor moderar este encuentro virtual en el ejercicio de la libertad de expresión y equidad en la contienda, en un contexto de respeto y armonía. Este encuentro, este foro de debate está dirigido especialmente para la ciudadanía, para que puedan conocer a sus candidaturas, sus propuestas, ideas, contrastar estas y llegar el próximo 1 de junio a las urnas con un voto razonado e informado. El espacio está diseñado especialmente para la ciudadanía. Quiero comentarles que se invitó a todas las candidaturas que manifestaron su deseo en participar en este foro de debate o en estos foros de debate contendientes a este cargo. Se invitó a todas las candidaturas, algunas decidieron no participar, otras declinaron y entre las que decidieron participar, bueno, se dividieron en diferentes grupos para cuestión de logística. Hoy me acompañan 4 candidaturas a quienes doy la bienvenida con mucho gusto. Quiero agradecer la asistencia del candidato Kenny Eduardo Bernot Flores. Bienvenido, candidato. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para los demás invitados a este foro de debate y sobre todo un saludo a la ciudadanía que nos acompaña esta tarde. Gracias. Gracias, candidato. Damos la bienvenida a la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Bienvenida, candidata. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí compartiendo. Gracias, candidata. Bienvenido, candidato Carlos Maldonado Barón. Hola, buena tarde. Los saluda su amigo y servidor Carlos Maldonado Barón, candidato a magistrado en materia civil en el Estado de México, Región 4, Ecatepec. Un saludo a todos. Gracias, candidato. Bienvenida, candidata Lorena Roldán Rodríguez. Muchas gracias, José. Es un gusto participar en este ejercicio ciudadano y aprovecho para saludar a toda la ciudadanía. Gracias, candidata. Los he presentado de manera alfabética de acuerdo a su primer apellido y así será durante la primera ronda o el primer bloque de estas participaciones que van a tener. Candidatas y candidatos, les saludo con aprecio y les felicito por su decisión de participar en este espacio democrático. Me permito ahora exponer el formato del debate. Daré lectura. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán hasta 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta de acuerdo al cargo y materia para la que se postulan. Esta pregunta será sacada de una urna transparente por un servidor delante de todos ustedes y se responderá la misma pregunta por todas las candidaturas. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para exponer sus conclusiones en un mensaje dirigido a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación, con la finalidad de que midan sus disertaciones. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse, se los haré saber y se dará el uso de la palabra a la o el siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en las intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales, ni hacer referencia a la vida privada de las candidaturas.
Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán utilizar dispositivos electrónicos al momento de sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El orden de participación en este momento será de manera alfabética, como ya les había comentado, de acuerdo al primer apellido. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al candidato Kenny Eduardo Bernot Flores hasta por 2 minutos. Adelante, candidato, le escuchamos. Claro que sí. Bueno, en este sentido, respecto de mi experiencia, me gustaría citar parte de lo que ha sido mi currículum laboral, porque es justamente lo que nos ha dado la experiencia para aspirar al cargo que hoy estamos contendiendo. He sido asesor jurídico de presidencia municipal, en el caso de Tultitlán, allá por el año 1996. Fui catedrático universitario y profesor de preparatoria, donde impartí las materias de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Práctica Forense en materia civil. Soy miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, Asociación Civil. He sido abogado litigante en materia civil, penal y amparo. He sido representante legal de empresas y apoderado de municipios. He sido subdirector de área en la Secretaría de Gobernación. Fui jefe de departamento y coordinador de área en los municipios de Coacalco y de Naucalpan. Me he desempeñado como agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. He sido participante activo en varias organizaciones de abogados independientes en el Estado de México y de la Ciudad de México. Y sobre todo, he sido proyectista en juzgados y salas civiles en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fui secretario proyectista del primero y cuarto tribunales colegiados de circuito en materia civil, ambos del primer circuito de Poder Judicial de la Federación. Es justamente a través de esta experiencia curricular la que el día de hoy me da la capacidad y me da el sustento para presentarme frente a la ciudadanía y pedir que apoyen con su voto mi candidatura. ¿Por qué me estoy postulando? Justamente tenemos que se hizo una reforma judicial no del todo favorable para el verdadero cambio de los poderes, pero ya está en marcha y nada la va a detener. Y el peor error que podríamos cometer sería elegir malos jueces, malos magistrados, malos ministros. No nos podemos quejar el día de mañana de que no nos dieron la oportunidad de elegir. Si bien hay descontento en la ciudadanía, es hoy el único momento que tenemos para elegir. Yo me presento, exhibo mis credenciales, eso es lo que me respalda, por eso pido su voto. En mi siguiente bloque abundaré más. Gracias, candidato. Agradecemos su participación. Es el turno de la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Adelante, candidata. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Candidata, al parecer tiene apagado su micrófono. ¿Listo? ¿Ya se escucha? Ahí ya le escuchamos. Gracias. Buenas noches. Yo tengo una licenciatura por parte de la UNAM. Hice cursos especiales de contratos civiles, de especialidades en Derecho Notarial, todos con promedio de 10. Comencé a trabajar en el Poder Judicial en el año de 1997, entrando a hacer mi servicio social. Después fui pasante de Derecho y después fui secretario auxiliar y tuve a cargo el área de apelaciones en la sala civil. Después de eso fui secretaria de acuerdos de toda la sala y ahí me permitió pues desempeñarme con todo el personal y actualmente me desempeño como secretaria proyectista. Haciendo las cuentas, ya llevo 5 años modificando, revocando y en su caso confirmando las sentencias que emiten los jueces y por eso es que en este momento considero que mi preparación es apta para poder contender para la magistratura. Todo este bagaje de conocimiento también está con cursos que tomé en el Instituto de Estudios Judiciales del mismo tribunal, matemáticas especiales para jueces, el curso de secretario proyectista, el curso de preparación para la Secretaría de Acuerdos, todas ellas con certificaciones del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Actualmente me estoy desempeñando como parte del equipo que está implementando los juicios orales, así como el expediente digital. Luego, entonces, creo que estoy perfectamente capacitada para poder llevar a cabo una plaza de magistrado, porque pues toda la vida he estado prácticamente 25 años trabajando en el Poder Judicial. En el próximo bloque, entonces, yo tendré que decirles cuál es mi perspectiva acerca de la función jurisdiccional y qué es lo que le hace falta al tribunal. Así es. Muy bien, gracias, candidata.
Cedemos el uso de la palabra hasta por 2 minutos al candidato Carlos Maldonado Barón. Adelante, le escuchamos. Bien, muchas gracias. Soy licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con 2 especialidades y una maestría en Derecho, así como más de 40 cursos y diplomados de temas jurídicos, como amparo, derechos humanos, derecho constitucional, perspectiva de género, racionamiento probatorio, estándar probatorio, transparencia, anticorrupción. Tengo más de 24 años dedicados a la impartición de justicia. Ingresé en el año 2001 como meritorio en el Juzgado Quinto de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, en el que después recibí la oportunidad para ser intendente y a la postre cursar todas las peldaños de la carrera judicial. Fui oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado, en el que estuve cerca de 11 años. Posteriormente fui coordinador de áreas en el Consejo de la Judicatura Federal y del 2016 al 2020 fui magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En 2020 participé en un concurso de oposición para acceder a la categoría de juez de distrito, en el que de más de 3,500 personas resulté vencedor. De esa fecha al día de hoy soy juez de distrito. Soy catedrático y conferenciante en diversos temas. Fui coordinador de evaluación y capacitación en el Instituto de Investigación y Capacitación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. De igual forma, cursé y acredité el curso de formación para magistrados en materia civil impartido por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, y en 2019 fui galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia con el premio AMIC 2019 por mi destacada actuación como juzgador. En esta asociación se conforma por los jueces y magistrados de toda la República, incluidos los distintos fueros y jurisdicciones. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el turno a la candidata Lorena Roldán Rodríguez. Adelante, candidata, le escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho este espacio de diálogo. Mi nombre es Lorena Roldán Rodríguez y desde hace más de 19 años he servido con convicción en el Poder Judicial del Estado de México. Actualmente me desempeño como jueza en materia civil, cargo que ostento desde hace poco más de 10 años. Mi formación académica incluye la licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Procuración y Administración de Justicia y Litigación Oral y un doctorado en Derecho, estos 2 últimos con mención honorífica, además de que he tomado diversos cursos especializados en impartición de justicia, derechos humanos y valoración de pruebas con enfoque de género. Durante estos años he aprendido que detrás de cada expediente hay una historia, una familia, una persona, un conflicto, y regularmente esa persona llega al tribunal buscando respuestas y buscando protección. Es por eso que yo estoy convencida que el trato digno y empático dentro de los tribunales es el punto de partida de todo proceso judicial. Por eso mi propuesta como candidata a magistrada civil se sostiene en 3 pilares. El primero, una capacitación en ética pública, porque eso ayudará a prevenir y erradicar la corrupción y recobrar la confianza de la ciudadanía. El segundo, una distribución eficiente de las cargas de trabajo, lo cual evitará rezagos y hará que la justicia sea más rápida, pronta y expedita. Y el tercero, una justicia que sea accesible y eficiente para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la justicia, que les escuche y que les responda. Hoy me postulo con el firme compromiso de seguir trabajando por un sistema judicial que sea cercano, ético, empático y transformador. Y no solo se aplique la ley, sino que ésta se comprenda y se actúe con toda la dignidad y sensibilidad. Muchas gracias. Gracias, candidata. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, así como de su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. A partir de este momento serán los turnos alternados para que exista igualdad de participación entre las candidaturas. Por ello, cedemos el uso de la voz al candidato Carlos Maldonado Barón. Adelante, le escuchamos. Bien, muchas gracias. Crecí en una de las colonias más marginadas de la alcaldía Iztapalapa, en la desarrollo urbano Quetzalcóatl. Ahí cursé mi formación primaria, secundaria, preparatoria. Posteriormente tuve la oportunidad
de egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Vengo de la cultura del esfuerzo. Y por esa razón, mi visión de la justicia gira en torno a 3 ejes. El primero, una justicia que sirva, una justicia eficiente y una justicia cercana a la gente. Una justicia que sirva porque los jueces, las personas juzgadoras, somos factores de cambio social. Se requiere que a través de las sentencias los jueces contribuyan al bienestar de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que no solo basta con resolver una controversia aplicando la ley, lo deben hacer con sensibilidad, con sentido humanista. Detrás de cada expediente hay familias, proyectos de vida, ilusiones, sueños, anhelos. Y esos son los aspectos que la persona juzgadora debe considerar. Por otro lado, una justicia eficiente. Justicia tardía no es justicia. Se requiere modernizar los procesos, agilizarlos, abandonar esos formalismos que eternizan los procesos. Para eso hay que incursionar en los mecanismos alternativos de solución de controversias en segunda instancia, para hacer la justicia más pronta. Por otro lado, una justicia cercana a la gente. Se requiere que los juzgadores den a conocer sus sentencias a la sociedad de una forma clara, sencilla, transparente, para que la sociedad conozca sus derechos y los exija. Una justicia donde no se hace del conocimiento a la sociedad, pues no cumple con su objetivo. Por esa razón es importante que las personas juzgadoras den a conocer sus determinaciones para que sean sujetos del escrutinio público. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante, candidata. Gracias. En este momento quiero hacer enfático que tengo capacitación en ética judicial y juzgados de excelencia, por lo que mi visión acerca de la función jurisdiccional es muy, muy amplia, ya que no solamente viene de alguien que ha vivido dentro de la maquinaria jurisdiccional, sino de alguien que ha sufrido desde sus inicios como pasante en el tribunal, y no perciben los tribunales igual a un pasante de derecho que viene sin conocimientos previos, a un titulado que ya viene de un despacho reconocido, y mucho menos si vienes como a una parte que no tiene ni el mínimo conocimiento del derecho. Luego, entonces, desafortunadamente, a nuestro tribunal lo que le hace falta es cuidar varios ángulos. Entre estos ángulos vienen mis propuestas. El tribunal tiene que ser transparente, más dinámico, empático y equitativo. Pero es importante destacar que todos estos conceptos no tienen significado si el tribunal no es igualitario. Pero, ¿cómo logro yo determinar que es igualitario? Precisamente porque soy mamá soltera, porque me le he pasado postulando, porque he pasado por toda la maquinaria jurisdiccional hasta el final. Entonces, sé qué es lo que necesita el tribunal para poder ser igualitario. Una vez siendo igualitario, no solamente con el público usuario, sino también con los compañeros trabajadores, es necesario que ellos se constituyan como un espejo del propio magistrado para poder continuar siendo transparentes, dinámicos, equitativos y empáticos con el público que está asistiendo con nosotros. Entonces, esas son las cuatro maneras en las que yo creo que la función jurisdiccional se debe de concentrar. Y estoy segura que así lo vamos a lograr. Gracias, candidata. Muchas gracias por su participación. Antes de ir con la siguiente candidatura, le agradecería al candidato Kenny Eduardo Bernot Flores si pudiera girar su cámara, el sentido de su cámara, para que quedara de manera horizontal. Y precisamente es el turno del candidato Kenny Eduardo Bernot Flores. Expone su réplica sobre su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia, asimismo sobre su experiencia y trayectoria profesional y académica. Adelante, candidato, le escuchamos. Claro que sí, José, se fue mi señal y me conecté rápido por vía celular, pero bueno, les comentaba, respecto a mi visión que tengo de la función jurisdiccional y obviamente de la impartición de justicia, tengo claro que el cargo de magistrado civil no es solo una aspiración personal, y sé también que se necesita mucho más que ganas simplemente o tener experiencia en otras áreas civiles, otras ramas del derecho como algunos de los candidatos.
Se requiere tener y elegir a los mejores y más capacitados abogados en esos cargos. Y obviamente debemos de elegir bien este 1 de junio. Los ciudadanos deben de ser conscientes de que poner al frente a los más capaces no es sencillo, no es una situación de una elección partidista. Aquí debemos de elegir y pensar que no podemos dejar a los incapaces o a los inexpertos al frente de esas magistraturas. Debemos de recordar, y la ciudadanía debe recordar que es fundamental, que por las manos de un juez, por el expediente que lee un juez, pasan la libertad de las personas, el patrimonio de las familias y los derechos humanos de todos los individuos, de tal suerte que, entendiendo la importancia de la función jurisdiccional y de lo que hacen los jueces y hacen los magistrados, yo sí invitaría a toda la ciudadanía a que sea consciente y trate de poner a los mejores candidatos al frente de esos cargos que se van a elegir. Debemos de ser conscientes que si fuera en otro contexto no se elegiría al cardiólogo por ser el más chistoso o el más carismático o el más simpático en TikTok. Lo elegiríamos porque tiene la mayor experiencia y la mayor capacidad. Hoy, como les platiqué hace rato, mi capacidad se basa en 10 años de experiencia haciendo sentencias de primer grado, de segundo grado y en materia de amparo en un tribunal colegiado, y todas en materia civil, que es justamente a cargo que aspiro, en Coacalco, que es de donde soy oriundo, ahí para representar a mi gente. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Lorena Roldán Rodríguez. Adelante, candidata, le escuchamos. Muchas gracias, José. Yo quiero ahondar respecto de mi visión y respecto de las propuestas de esta campaña, las cuales se fundan en 3 pilares. La primera es la capacitación en ética pública, en donde desde mi posición como magistrada civil, yo impulsaré estos cursos. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción prevé solo mecanismos punitivos para erradicar la corrupción. Sin embargo, no es un secreto que la ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema judicial. Por eso tenemos que prevenir los actos de corrupción que tanto daño hacen socialmente. Y para ello tenemos que echar mano de la ética pública. La ética pública, hay estudios y hay grandes repositorios documentales, los cuales señalan que es una gran herramienta para concientizar y sensibilizar y prevenir los actos de corrupción dentro del servicio público. Ahora bien, respecto del segundo pilar, es importante que haya una distribución eficiente de las cargas de trabajo. Yo tengo carrera judicial. Yo inicié dentro del Poder Judicial del Estado de México como archivista judicial y he ocupado todas las categorías que han sido incluso por concurso de oposición y que me he ganado. A raíz de que conozco todos estos cargos, sé que muchas veces la distribución de esas cargas de trabajo no es equitativa, a veces ni siquiera en los propios juzgados. Por eso se debe de distribuir equitativamente, hacer un diagnóstico efectivo para que todos tengan una carga de trabajo adecuada, se trabaje más rápido y se atienda mejor al justiciable. Y por último, una justicia digna, una justicia accesible, que no distinga entre los ciudadanos y las ciudadanas, que sea asequible para todos y que no discrimine por cuestiones de sexo, género o incluso una condición económica, porque la justicia digna empieza desde que las personas pisan un juzgado, no hasta que se emite la sentencia. Esas son mis propuestas. Muchas gracias. Gracias, candidata. Con su participación concluimos el primer bloque. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a quienes ya están conectados a través de estos canales de comunicación. En este momento estamos en un foro de debate entre candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 4, Ecatepec, en materia civil. Gracias porque este espacio está especialmente diseñado para las ciudadanas y los ciudadanos para que puedan conocer a sus candidaturas, escuchar sus propuestas e ideas y emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, día de la jornada electoral. Por primera vez, la ciudadanía podrá elegir a quienes ocuparán diversos cargos en el Poder Judicial. Por primera vez en la historia, hagamos historia juntas, hagamos historia juntos, ciudadanía,
y también el Instituto Electoral del Estado de México y, por supuesto, las candidaturas. Muchas gracias por el favor de su atención y quiero platicarles que el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto a disposición de la ciudadanía en general el sistema Conóceles, donde podrán encontrar información sobre sus candidaturas, la preparación académica, trayectoria profesional, su visión sobre la función jurisdiccional. Incluso pueden encontrar medios de contacto públicos para entrar en comunicación directa con sus candidaturas. Solo tienen que ingresar a www.ieem.org.mx, la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, y de ahí acudir al apartado de Sistema Conóceles. Así de sencillo, a un clic de conocer a sus candidatas y sus candidatos. La información está puesta a disposición por parte del Instituto Electoral del Estado de México y ya dependerá de ustedes, ciudadanas y ciudadanos, el interés de que puedan ingresar y conocer a sus candidaturas. Vamos en este momento al segundo bloque. En este bloque, las candidaturas deberán responder a una pregunta referente al cargo y materia para el que se postulan. Responderán a la misma pregunta. Tengo aquí una urna transparente con varias papeletas. Las papeletas contienen, por supuesto, varias preguntas. Voy a proceder a mover las papeletas. Tomaré solo una, la cual responderán todas las candidaturas. Por supuesto, la participación será de manera aleatoria para que ustedes puedan responder de manera igualitaria. La pregunta dice así: ¿qué áreas del derecho civil considera que requieren mayor actualización para los juzgadores y cómo mantendría su formación continua como magistrada o magistrado? La primera candidata en responder será la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Daré nuevamente lectura a la pregunta para que pueda después responder. ¿Qué áreas del derecho civil considera que requieren mayor actualización para los juzgadores y cómo mantendría su formación continua como magistrada? Adelante, candidata, le escuchamos. Es de que más débil tienen los juzgadores, ya no es tanto en cuanto a acciones como por derechos reales y así, no, porque de eso están colmados los juzgados. Yo creo que la parte fundamental que ellos deben de cuidar son los que tienen que ver con acciones, con movimientos de la bolsa de valores, toda esa clase de acciones que tienen que ver con las matemáticas, que tienen que ver con movimientos bursátiles, cómo les cuestan de trabajo. Yo creo que en esas áreas es donde deben de poner mayor atención. Yo creo que los juzgadores debemos de actualizarnos. Por ejemplo, yo tengo un curso de matemáticas financieras para jueces, efectivamente, para contemplar toda la gama del derecho financiero que existe en México, porque no solamente nos podemos concretar nosotros como juzgadores, sobre todo como magistrados, porque somos los que damos la respuesta. Yo siempre he pensado que la magistratura, las salas son mágicas, porque podemos darle vuelta a los expedientes y darle vida a las personas y acabar con las pesadillas de la gente de una sola vez. Pero si no sabemos matemáticas, si no sabemos esa área fiscal, esa área de movimientos bursátiles, el panorama financiero de México, difícilmente podríamos ayudar a las personas con esa clase de cosas. Yo creo que esa es la área más sensible que tiene los magistrados, es el reto que tienen los juzgadores para poder resolver. Y tienen que actualizarse, tomando cursos al respecto. Los tribunales tendrían que tenerlos. El instituto tiene que tener cursos de esa clase para que los juzgadores los observen. Sin embargo, yo creo que la doctrina, tenemos muchas cosas digitales a nuestro alcance para poder llenar ese acervo financiero que necesitamos con un panorama grande de México, total de la República Mexicana. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Kenny Eduardo Bernot Flores. Daré lectura a la pregunta para que pueda dar respuesta después. Candidato, ¿qué áreas del derecho civil considera que requieren mayor actualización para los juzgadores y cómo mantendría su formación continua como magistrado? Le escuchamos, candidato. Bueno, una de las áreas que yo considero
fundamentales del derecho civil que ha sido poco explorada es la que tiene que ver con el daño moral. Es una figura jurídica que no se reclama mucho hoy en día en los tribunales, en las salas, menos en los tribunales de amparo, y creo que es una situación que prevalece mucho entre la sociedad y que no se llega a discutir justamente, una, porque los postulantes no lo proponen, y dos, porque los juzgadores no tienen clara cómo debe ser. Yo creo que sería una de las áreas fundamentales del derecho civil que tendría que reforzarse más, y obviamente yo como magistrado me actualizaría en esa y en otras materias a través de los cursos de formación que nos brinda la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, la que nos brinda la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, y obviamente también hay buenos cursos que se imparten en las barras de abogados, en los colegios de abogados, en las uniones de abogados independientes con la que pertenezco, de Coacalco y de Catepec, donde de manera continua y de una capacitación permanente estamos dando cursos para distintas materias, y obviamente esto nos genera tener por un lado mejores litigantes y por otro lado quienes aspiran al servicio público tener la posibilidad de estar mejor capacitados. Yo creo que esas serían dos de las acciones que se deben de hacer, al margen de que nos vamos a enfrentar en los nuevos retos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la necesidad de implementar nuevos procesos que tienen que ver con inteligencia artificial, con las nuevas tendencias en redes, y que obviamente harán que la vanguardia tecnológica nos alcance y nosotros tengamos que estar al día en ese tipo de situaciones para poder también, obviamente, entre los contendientes. ¿Sería cuánto? Gracias, candidato. Antes de ceder el uso de la voz a la candidata Lorena Roldán Rodríguez, daré lectura a la pregunta para posteriormente escuchar la respuesta de la candidata. Candidata, ¿qué áreas del derecho civil considera que requieren mayor actualización para los juzgadores y cómo mantendría su formación continua como magistrada? Le escuchamos. Muchas gracias, José. Yo creo que las áreas del derecho civil que requieren mayor actualización respecto de los juzgadores es todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Es una realidad que ya pasaron muchos años, desde el 2011 que fue la reforma en esta materia, y sin embargo pareciera que la perspectiva de género, de interculturalidad, de discapacidad, de adulto mayor, de niñez o de orientación sexual estaría restringida solo al área familiar. Pero no es así. Una capacitación en estas materias permitiría aplicar los protocolos y los lineamientos que ha emitido al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las personas juzgadoras aprendan a diferenciar y a identificar cuando existen asimetrías de poder o cuando existe una persona que esté en el litigio que pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Porque estarás de acuerdo que no es lo mismo juzgar a unas personas que están en igualdad de circunstancias que a lo mejor juzgar a una persona que está en un litigio civil y que cuenta con alguna o que vive con alguna situación de discapacidad. Evidentemente, este es un área que se debe de reforzar y que se debe de seguir continuando con todos los cursos, talleres que ofrecen las escuelas judiciales, tanto del Poder Judicial de la Federación como del propio Poder Judicial del Estado de México, y que te lo puedo comentar como juzgadora, son exhaustivas y llevo muchos años en ellas, y que son necesarias y eficientes atendiendo a la enorme responsabilidad social que tenemos las personas juzgadoras al emitir cada uno de nuestros fallos y procurar que estos fallos, estas sentencias sean justas y equitativas para todas las personas que participan en el litigio, con independencia de que se puedan encontrar o no en una de estas categorías, es decir, con alguna discapacidad, etcétera. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Carlos Maldonado Barón. Adelante, candidato, le escuchamos. Sí, muchas gracias. La capacitación es fundamental en cualquier área del conocimiento jurídico. En la medida en que todos se capaciten, tanto operadores como juzgadores, hará que se contribuya a una impartición de justicia de calidad. En cuanto a las áreas que considero se requiere una actualización, pues encontramos el tema relacionado
con el reconocimiento de las familias diversas. Por otro lado, la actualización sobre nuevas tecnologías, lo relacionado con los juicios sucesorios, la modernización, estos juicios son demasiado tardados, y la protección de personas mayores y con discapacidad. En cuanto al reconocimiento de las personas o de las familias de diversa índole, el Estado mexicano ha ido evolucionando en cuanto a este reconocimiento. Sin embargo, en el Estado de México no se ha dado este reconocimiento a las personas que son no necesariamente hombre y mujer y que tienen el derecho a considerarse como una relación de matrimonio. No basta con que se den este reconocimiento en resoluciones judiciales. Es hora de alguna forma que se reforme el Código Civil con el objeto de que se reconozcan todos los modelos de familia que pueden existir y que todos tienen el mismo derecho. Por otro lado, en cuanto a la digitalización de las operaciones mercantiles, este aspecto también es importante porque no se ha evolucionado el comercio, ha evolucionado todo lo que tiene que ver con contratos, hay contratos que se firman digitalmente y que no se ha explorado este tema en las áreas del conocimiento del derecho civil. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a las nuevas tecnologías en los juicios sucesorios, hay que agilizar esos procesos a través de esta vía. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar en torno a la respuesta a esta pregunta. Comenzamos con el candidato Kenny Eduardo Bernot Flores. Antes de cederle el uso de la voz, de manera muy respetuosa, candidato, en la participación anterior se entendió su mensaje, sin embargo, le agradeceríamos si pudiera hablar un poquito más fuerte. Muchas gracias y el espacio es suyo. Adelante. Claro que sí, José, muy amable, muchas gracias. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Pues mira, a mí me llama la atención, estamos compitiendo por una magistratura de carácter civil, le escucho las propuestas de mi compañero que también está en este debate, son muy interesantes sus propuestas, obviamente, porque tienden mucho a la materia familiar, pero lamentablemente un magistrado civil no ve esas cuestiones, nos encargamos más de un enfoque jurídico netamente de carácter civil y en su caso mercantil. Yo, para seguir capacitándome, propondría que en la escuela judicial hiciera cursos de redacción de tesis, porque es fundamental que los magistrados, teniendo esa facultad y esa capacidad de poder formar jurisprudencia, podamos a través de ese conocimiento y a través de esas herramientas subsanar las lagunas que nos encontramos en las deficientes leyes que hacen nuestros flamantes diputados. Ese es para mí un aspecto fundamental que hoy por hoy nos va a servir para tratar de reparar en cierta medida los errores que cometen los legisladores que sin pensar en el ciudadano lanzan leyes. Y obviamente eso se va a ver en beneficio de la sociedad y vamos a poder tener una sociedad más tranquila. Otro aspecto fundamental que debemos impulsar en el ejercicio de esta magistratura será lo relativo a la mediación. Es una figura jurídica fundamental. Están colmadas los tribunales de pleitos banales que si bien se podrían solventar con una buena mediación. Podríamos hacer que en las primeras audiencias comparezcan las partes sin abogados y vamos a ver cómo a través de esa situación se van a solventar mejor los problemas y no como actualmente ocurre, que se pelean entre abogados solamente para ganar un poco de ego y un poco de prestigio a sus despachos. Es cuanto. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz a la candidata Lorena Roldán Rodríguez. Adelante, candidata, la escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Muchas gracias. Como comentaba, la capacitación en materia de derechos humanos es para todas las materias, no está restringida solo al ámbito familiar. ¿Qué harías tú si te quieren sacar de tu casa, si llega una persona y te desaloja? Ahorita que este problema del despojo es un problema real, una problemática real dentro de nuestra entidad mexiquense, o bien si tú tienes una deuda en la que se pactaron intereses exorbitantes, ¿no? ¿No te gustaría que se aplicaran ahí los derechos humanos? Pero la verdad de las cosas es que muchas veces
Las personas juzgadoras pierden estas perspectivas y a veces no se juzga con estos protocolos que ha ordenado la Corte y con estas jurisprudencias que ha ordenado la Corte para que justo se protejan. Y entonces se analice caso por caso qué es lo que se debe de aplicar. Por ejemplo, si son unos intereses exorbitantes, pues aplicar la figura de evitar la usura y reducir prudencialmente esos intereses, ¿no? Si te están desalojando de tu casa porque eres una exesposa y por ahí hay una situación de violencia y todo a través de una vía civil, aplicar perspectiva de género para el caso de que se reúnan todos y cada uno de los requisitos que marca la ley. También de los adultos mayores que son tan explotados y tan abusados en nuestra entidad para obtener firmas indebidas, etcétera, ¿no? Incluso también hablamos de derechos de niñez. Todos estos aspectos, claro que se impactan en el derecho civil y claro que las sentencias también impactan a esas familias, porque recordemos que un expediente no es solo un número. Detrás de ese expediente y de esas acciones civiles se encuentran personas, se encuentran familias, se encuentran niños, se encuentran adultos mayores, infinidad de justiciables. Es por eso que esta capacitación es muy necesaria para impartir una justicia equitativa. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Carlos Maldonado Barón. Le escuchamos, candidato. Sí, muchas gracias. Hace un momento hablaba de la capacitación como un eje rector. Bueno, y es importante porque a pesar de, como ya se ha mencionado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos versa desde 2011 a la fecha, hace falta mucho camino por recorrer. En ese año se amplió el catálogo de derechos humanos, tanto los de fuente nacional como los de fuente internacional. Se permitió o se amplió la posibilidad de que las personas juzgadoras, todas las personas juzgadoras, tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Y bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuáles son las áreas aquí que se tienen que modernizar? Pues justamente la aplicación de este tipo de modelos de control concentrado o difuso, y particularmente este último, en el conocimiento de los asuntos, del conocimiento de los jueces y magistrados. ¿Qué significa esto? Que frente a la aplicación de una norma que resulte... Me sacó de la... Le seguimos escuchando, candidato. Bien, que frente a la aplicación de una norma que pudiera derivar en confrontación con el parámetro de control de regularidad constitucional, la persona juzgadora debe inaplicarla. Esto es un aspecto sumamente importante y respecto del cual hace falta mucha capacitación. El control difuso ex oficio que no se aplica en la cotidianidad. Es importante que los juzgadores apliquen este control difuso y eventualmente inapliquen las disposiciones que afecten derechos humanos de las personas que acuden a solicitar justicia a las personas juzgadoras. Hace un momento también hablaba de los contratos. Hay muchos contratos que se pueden firmar desde el celular, invertir en criptomonedas o tener una tienda en línea y no hay regulación al respecto. Hay que mejorarlo. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la voz a la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Adelante, le escuchamos. Sí, en relación a la capacitación y tomando en consideración que soy parte de los miembros que deben implementar el expediente digital en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en este momento, es importante que dentro de la retórica jurisdiccional se tome en consideración la existencia de la IA. ¿Por qué es importante? Porque a veces en un trato desleal que tienen a veces los litigantes, porque también debe de haber litigantes leales, porque en su conducta viene el resultado de su expediente, utilizan la IA de forma desmedida. Entonces, lo único que hacen es preguntar al ChatGPT qué es lo que necesitan y de ahí sacan un argumento. Este argumento no es reflexionado. Y ahí nosotros como juzgadores también debemos de ponderar que exista una congruencia, saber cuándo es realmente que un litigante está tomando los hechos controvertidos, nos está dando sus conclusiones y puede llevar a un punto determinado a ayudar al expediente, o bien le está preguntando a ChatGPT qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso,
Yo creo que también en cuanto a la IA, tiene que existir cursos no solamente para operadores jurisdiccionales, sino también para los postulantes, porque en el margen precisamente de la digitalización, los juicios orales se van a ver, los litigantes se van a ver obligados a hablar de frente entre las personas y saber cuál va a ser el hecho controvertido que van a tratar. Tienen que desmenuzar toda la basura que venga del expediente y ir directamente al grano. Entonces, ellos también tienen que capacitarse. El área del derecho civil, que yo creo que también está totalmente sola, es esa: hablar, saber lo que vamos a decir e irnos al grano, al punto de los hechos controvertidos. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo y con su intervención concluimos el segundo bloque de este foro de debate entre candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 4, Ecatepec, en materia civil. Ahora pasamos a las conclusiones. Aquí, las candidaturas tendrán un tiempo máximo de 1 minuto para emitir un mensaje a la ciudadanía, un mensaje final a la ciudadanía. Cedemos el uso de la voz a la candidata Lorena Roldán Rodríguez. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Llevo 19 años sirviendo dentro del Poder Judicial. Conozco sus aciertos, pero también reconozco sus fallas. Y por eso tengo propuestas reales para transformarlo. Estoy con la convicción firme de que con una justicia cercana y digna, el Poder Judicial puede y debe transformarse. Con ética, con cercanía, con trabajo honesto y con trabajo también humano y capaz, es posible construir un Poder Judicial que imparta justicia desde la comprensión y actúe con humanidad y con sensibilidad. Es por eso que te pido tu apoyo y te pido que este 1 de junio votes en la boleta verde con el número 04 por Roldán Rodríguez Lorena y vota por una justicia que sea verdaderamente humana, sin corrupción y al servicio de todos y de todas. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Carlos Maldonado Barón. Adelante. Candidato, al parecer tiene apagado su micrófono. La justicia requiere transformación. El principio de Ulpiano de que la justicia era darle a cada quien lo que merece debe abandonarse. Ahora es darle más al que más lo necesita o al que menos tiene, con respeto al marco legal y desde luego el respeto a los derechos humanos. Y para eso se requiere una persona juzgadora con mano firme, con una mente fría y un corazón noble. ¿Para qué? Para que pueda resolver con firmeza ante la adversidad y en contra incluso de presiones externas o de los poderosos. Corazón noble para estar cerca de la sociedad, de forma sensible y cercana. Tengo 24 años de experiencia que te ofrezco a ti que me estás viendo para que me des tu voto de confianza. Soy una persona que en el tiempo que he dedicado a la impartición de justicia soy intachable, he sido honorable en mi actuación. Y no se te olvide este 1 de junio en la boleta verde, vota por el 13. Gracias, candidato. Escuchamos a la candidata Edith Copilsin González Gallegos. Adelante. Gracias. La reforma al Poder Judicial nos ha sorprendido a todos. Todos estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestro tribunal en septiembre del 2025. Pero esta incertidumbre puede eliminarse si todos participamos, si todos salimos a votar. Sal a votar este 1 de junio por personas como yo, personas capacitadas académicamente, con experiencia judicial y sobre todo con personas que no venimos desde el privilegio, que sé como tú lo que es ganarme el lugar en donde estoy. Sé exactamente lo que necesita el tribunal. El tribunal debe ser más humano, el tribunal debe ser consciente, el tribunal debe tener personas tratando con personas, porque recuerda que al final lo único que me diferencia de los demás es el corazón que tengo. Vota por el 01 en la boleta verde. Edith Copilsin González Gallegos. Gracias. Gracias, candidata. Escuchamos el mensaje final del candidato Kenny Eduardo Bernot Flores. Adelante. Claro que sí, José, buenas tardes y pues agradecer al IEM la organización del foro, fui uno de los que lo solicitó, estoy muy agradecido por esa oportunidad.
Y bien dice el dicho popular, zapatero a tus zapatos. Yo les pediría a mis contrincantes en la boleta, político, vete a la política, juez familiar, dedícate a ser juez familiar, juez laboral, enfócate en tus cuestiones laborales. Dejen este espacio para alguien que se preparó 10 años de los 26 que tiene como abogado en materia civil, haciendo sentencias de primer grado en un juzgado, posteriormente en apelación y finalmente en un tribunal colegiado en materia civil, siempre en materia civil, por eso estoy postulándome a la materia civil. No busco ocupar un espacio solo por pertenecer al Poder Judicial, ya he estado ahí. Busco contribuir desde mi experiencia con mi capacidad a formar una mejor sociedad a través de unas mejores resoluciones. Es cuanto. Vota 11 el 1 de junio. Gracias, candidato. Así, hemos llegado al final de este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Por primera vez, la ciudadanía va a elegir a quienes ostentarán cargos en el Poder Judicial y de esta manera queremos contribuir desde el Instituto Electoral del Estado de México a que cuenten con la información suficiente, a que conozcan a sus candidatas y candidatos, a que puedan escuchar sus propuestas e ideas, contrastarlas y de esta manera acudir a las urnas a emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Muchas gracias a las candidatas, muchas gracias candidatos por aceptar participar en este foro de debate, en este diálogo directo con la ciudadanía. Muchas gracias y agradecemos también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, los canales de comunicación oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por el favor de su atención, ya que este espacio ha sido especialmente diseñado para la ciudadanía, para todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Mexiquense, vota, es justo.